Bendito eres tú, Señor. Te amo, Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Señor, con esto nos acercamos delante de ti con este pensamiento en que tú eres nuestro refugio, nuestra roca fuerte, Señor, nuestra fortaleza. De ti provienen aguas, Señor, de vida. Gracias te damos, Señor. Queremos beber esas aguas de vida este día. Te alabamos y te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bien, buenos días amigos. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro estudio matutino de Shabbat. En esta ocasión vamos a estudiar los capítulos 6 y 7. Los capítulos 6 y 7 del libro de Éxodo. Así es de que, pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ustedes, como se habrán dado cuenta, estamos ya en la cuenta del Omer. Estamos en el día 44 y estamos ya a punto de nuestra fiesta, a punto de llegar a nuestra fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés o Shavuot en hebreo. Y bueno, de acuerdo al conteo que nosotros estamos llevando, el próximo viernes es el día de la fiesta, es día de reposo. Y se junta con el día de reposo del sábado, así es de la semana. Son 2 días de reposo juntos, así es de que la fiesta se extiende. Y en esta ocasión también vamos a hacer lo mismo que tuvimos la oportunidad de hacer en la fiesta de Pesaj y pan y levadura. En esta ocasión también hemos tenido la oportunidad de invitar a algunas personas que van a estar en los 2 días de reposo. En esta ocasión, como aprovechando que vamos a estar los 2 días en reposo, viernes y sábado de la próxima semana. Entonces quisimos invitar a algunos amigos, a algunos estudiantes, para que nos compartan algún estudio. Igual, así como lo hicimos en Pesaj y panes en levadura, hicimos algunas invitaciones para algunas personas que participan con nosotros en los estudios. Y en ese sentido, pues van a estar con nosotros compartiendo estudiantes que seguramente ustedes conocen o han tenido contacto, quizás personal o virtualmente, pero en esta ocasión los van a conocer físicamente, los van a conocer a través de la cámara de Zoom, porque ese es el medio que vamos a utilizar para las transmisiones de la próxima semana. Vamos a tener 6 estudios, 6 participantes que nos van a compartir. Vamos a tener 3 estudios el día viernes, que es el día Pentecostés, que es la fiesta, y vamos a tener otros 3 participantes con otros 3 temas también relacionados con la fiesta el día sábado, que es el día de reposo de la semana. Y bueno, quisimos aprovecharlo porque se juntan 2 días de reposo. Va a estar muy interesante, va a ser interesante ver cómo es que los compañeros estudiantes nos comparten lo que ellos han podido entender, comprender de la escritura, y relacionado con algunos temas que ellos han elegido. Yo no se los propongo. Ellos escogen los temas y con esa libertad ellos se exponen. Así es de que va a ser muy interesante. Les invitamos para que nos acompañen. Vamos a empezar desde el viernes a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde, en el cierre del primer día de reposo, que es el día de reposo de la fiesta de las semanas. Y al siguiente día, que es el sábado, el reposo de la semana, el reposo semanal, igual, en el mismo horario, en los mismos horarios, otros 3 participantes. Bien, pues bueno,
les invito para que nos acompañen en sus Biblias. Ahí en el capítulo 6 vamos a estudiar el día de hoy 2 capítulos. Vamos a reflexionar en estos 2. Y justo en el capítulo 7 comenzamos con el tema de las plagas, el juicio a la idolatría. Y es así como titulamos este estudio, el juicio a la idolatría, como primera parte. ¿Okay? Bien, desde el versículo 1 dice: el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Y bueno, si se escucha un poquito fuerte por ahí los pajaritos, tenemos una enramada y aquí hacen su fiesta los pajaritos también. Ya los fuiste acá, si se escucha fuerte. Apenas en la semana estaba yo haciendo la transcripción del estudio pasado de Juan, del Evangelio de Juan, y escucho efectivamente, yo me imaginé así como lo escuchan ustedes, ¿no? Fuerte el cantar de los pajaritos. Y es que aquí los tenemos muy cerca, aquí tenemos una enramada en la casa de ustedes. A mí me encanta, pero sí, me imagino que para ustedes es un poquito molesto. Pero bueno, recordarán que la semana pasada vimos el capítulo, al final del capítulo 5, cómo es que Moisés habla con el Señor y le dice: ¿por qué permites que la aflicción de este pueblo, ¿no? Y le dice: no has liberado a tu pueblo. Dice versículo 1 del capítulo 6 nuevamente: el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. 2 veces menciona mano fuerte, y esto tiene que ver con la manifestación de Dios. La manifestación de Dios que en ocasiones la vamos a ver a través del Éxodo como el ángel del Señor. Dicen que hay un eco. Eco, bueno. El audio tiene eco, ya me dijeron varios. ¿Tiene alguna ventana abierta en Zoom? No, todas están cerradas. Dicen que alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, acabo de silenciar a todos. Un favor, los que están ingresando a Zoom, solo les ruego que silencien que no abran su micrófono, porque si abren su micrófono se repite el audio. Quizás sea la repetición que estaban escuchando. Ok, bien. Y bueno, les decía que dice el Señor con mano fuerte, y eso tiene que ver precisamente con la manifestación de su gloria, que en ocasiones a través del Éxodo lo vemos en la manifestación del ángel del Señor, como Yeshua precisamente en ese tiempo. Y bueno, aquí estamos viendo como en capítulo 20, en el versículo 22 del capítulo 5 de Éxodo, vimos que Moisés le preguntó al Señor: ¿por qué afliges a este pueblo? Pero vemos en el capítulo 6 que Dios le responde a Moisés, pero no de forma directa, sino de la misma manera en que Yeshua en un momento dado les respondería o les hablaría a sus discípulos. Es decir, hay cosas que de momento Moisés no está entendiendo, no los comprende. Y es la razón de su pregunta. Un poquito, no tanto que no crea o incredulidad, o si es incredulidad, quizás un poco justificada, pero por la misma situación. La condición de Moisés era de que él no entendía o no comprendía las cosas.
Recordemos lo que Yeshua le dijo a sus discípulos cuando él lavó los pies a sus discípulos. Dice versículo 6 y 7 de Juan 13. Entonces vino a Simón Pedro, Yeshua, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Claro, de momento muchas veces no comprendemos, no entendemos lo que Dios permite que suceda, pero lo entendemos hasta después. Mientras tanto, tenemos que tener paciencia. Y en el caso de los hebreos, si las condiciones de vida no se hubiesen recrudecido, si ellos hubieran permanecido así, realmente no hubiera existido este clamor, esta gran necesidad de salir de donde estaban. Así que la estrategia del Señor implicó una prueba, y en ocasión de la necesidad de clamar por ayuda del Señor, para que finalmente salgamos de Egipto. Así como lo hicieron los israelitas en Egipto, igual, en este caso nosotros, en ocasiones, Dios nos tiene que hacer salir de la comodidad en la que nos encontramos. Y en ocasiones es a través de prueba. Dice el versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yud-Hei Vav-Hei, no me di a conocer a ellos. Aquí Dios le está haciendo una diferencia a Moisés acerca de su manifestación, la manifestación del Señor. Y esto tiene que ver con lo que hace, lo que hizo en su momento con Abraham, con Isaac y Jacob, y con lo que va a hacer. Y eso es bien importante entender. Por eso es importante entender el concepto de lo que está hablando el Señor. La palabra omnipotente en el hebreo es la palabra Shaddai, y la raíz significa saqueo. La raíz como tal en el hebreo significa saqueo, dominar, dejar desolado, destructor incluso. Así es que con este concepto en realidad tú ya te puedes dar una idea de lo que haría Dios en Egipto. Cuando Él está anunciando esta gran diferencia, le hace ver a Moisés, y a nosotros ahora también nos hace ver cómo es que el Señor se manifiesta de una forma y de otra con propósitos específicos. Entonces, el texto, el concepto como tal en el hebreo es este. De acuerdo a su atributo, ¿no? Se manifiesta. Siempre, si recordemos que todos los nombres de Dios, todos los títulos que recibe el Señor, siempre expresan atributos de Él. Y en este caso, el Shaddai tiene que ver con esto, con el destructor o con lo que deja desolado. Entonces, en este contexto, pues esto es un título de Dios que Dios recibe. En la Septuaginta y en otras traducciones se traduce el Shaddai como el Dios Todopoderoso, ¿sí? Sin embargo, en el griego de la traducción Septuaginta, por ejemplo, del Salmo 91, versículo 1, el Shaddai se traduce como el Dios de los cielos. Ajá. Y aquí ya entra el tema de las diversas traducciones, del trabajo de los traductores. Entonces aquí ya entramos en un cierto conflicto, porque no siempre, de acuerdo a las traducciones, no siempre es el mismo concepto, no implica lo mismo. Pero aquí es importante que lo entendamos, como ustedes mismos los pueden ver en su Strong, en su herramienta de traducción. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con lo que va a pasar en Egipto. Egipto quedó totalmente desolado, destruido después del juicio recibido.
Así es de que, por ejemplo, en el caso de la Biblia de Jerusalén, los que hacen la traducción argumentan que el significado es incierto y que la traducción de El Shaddai como Dios Todopoderoso es inexacta. ¿Okay? Por ejemplo, en la traducción del Antiguo Testamento concordante significa el que basta. Vamos a Génesis 17.1. Génesis 17.1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo, Génesis 35.11. Génesis 35.11. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, otra vez aquí. Y aquí vemos que se traduce como el Shaddai también, Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, si aquí se traduce como el Shaddai, lo que le está diciendo es, haz esto, cumple mi mandamiento y yo te daré lo necesario para que cumplas tu objetivo. Una interpretación que hace, por ejemplo, el pueblo judío, tradicionalmente hablando, como el Shaddai, se compone de la partícula relativa a ella, que es Shin, más la vocal seguida de Gade, de Dagesh. O como en este caso, como Sha y Shin, y el sustantivo que contiene el Dagesh es la palabra hebrea Dai, que significa lo suficiente o suficiencia. Ajá. Por eso la tradición judía lo relaciona con el que sustenta. Y bueno, y por el tema de la palabra ella o Shin, como los pechos de una mujer que sustentan a un bebé, que amamantan a un bebé. Por ahí, pero esta tiene que ver con una traducción, más que traducción, la interpretación que hace el pueblo judío, la religión judía, relacionada con la palabra, con la separación de las palabras, de la misma palabra. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, el pueblo judío canta en una canción que se llama Dayenu, que significa hubiese sido suficiente o hubiese bastado. Y es en relación a esta expresión también. En el caso del Talmud, por ejemplo, se explica que Shaddai es sinónimo de Misher Amar Dai La Olomo, que en hebreo significa el que dijo basta a su mundo. Cuando se estaba formando la tierra, eso en relación a la creación, que se detuvo el proceso en un momento determinado, y la retención de la creación de alcanzar su plena realización. Esto es lo que interpreta el pueblo judío y de acuerdo al Talmud. Así de que entonces normalmente lo que se enseña en las raíces hebreas acerca del concepto Shaddai tiene que ver más bien, si es en el tema de los pechos de la mujer, tiene que ver con una tradición judía. Sí, ahorita así como que me sacaste de onda porque pues yo había aprendido así, que Shaddai es como los pechos que amamantan. Pero ahorita que dices es el destructor, me quedé yo impactada porque es completamente otro concepto, otra visión, ¿no? Así es.
su persona, de su poder. Así es. Si ustedes checan en su en su Strong, se van a dar cuenta que la palabra todopoderoso tiene que ver con Shaddai y la raíz es Shaddad, que significa asolador, derribar, destructor, devastador. Y hay muchos, hay bastantes conceptos, pero todos son similares. Así es de que, en realidad, aquí sí tiene que ver con lo que va a suceder en Egipto. Y estamos viendo aquí, en esta expresión del Señor, que Él mismo hace esta diferencia, como una promesa que está a punto de cumplir. Y vamos a verlo ahorita más adelante. Verso 4, dice, regresamos ahí a Éxodo 6, verso 4. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Aquí ya está hablando el Señor. Está hablando de la característica que Él tiene en ese sentido. Y continúa hablándole a Moisés acerca de la promesa que les hizo a los patriarcas de la tierra prometida. Pero le está hablando en el contexto de que el pueblo está esclavo, está en esclavitud. Entonces, una vez más, aquí nos está anunciando que está a punto ya de cumplir la promesa dada a Abraham, específicamente en el momento que hizo un pacto unilateral el Señor. El momento en que Abraham quedó dormido y en sueños le habló el Señor acerca de esto que estaba sucediendo ya en Egipto con Israel. Verso 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto, de este pacto que hizo con Abraham. Ahorita lo vamos a ver. Dice verso 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí una vez más está hablando de estos juicios grandes, que la palabra juicios aquí en el hebreo es la palabra shefet, que significa sentencia. Es, y una vez más confirmamos esta visión, esta profecía y promesa que le dio a Abraham, porque el Señor le dijo que efectivamente los iba a liberar, pero que iba a emitir juicio, a esta nación que los tendría esclavos. Verso 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, el que era, el que es y el que será. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja y de espíritu y de la dura servidumbre. La palabra congoja es la palabra en el hebreo koster, que significa poquedad de espíritu. Tiene que ver con una angustia o incluso con un desánimo en el espíritu que tenía el pueblo. Pues por esta situación estaban desanimados, ya estaban alegres. Recordemos que cuando Moisés llegó con ellos, hubo un momento en que incluso ellos mismos adoraron al Señor, porque el Señor se acordó de ellos, pero aquí ya estaban tristes por la carga que les estaban imponiendo. Y bueno, actualmente, si esto lo pudiéramos ver como una analogía en la actualidad, esto tiene que ver, vemos el texto, habla de dos conceptos, habla de congoja y de servidumbre.
congoja en el espíritu y servidumbre. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede hoy en día? La gente no quiere escuchar acerca de la palabra de Dios, o le da pesadez, le da flojera escuchar de la palabra de Dios, cuando escuchan de los mandamientos de Dios, no les interesa. Pero eso tiene que ver por causa de estos mismos dos elementos, la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Cuando hablamos de congoja de espíritu, tiene que ver con un desánimo, con una pesadez. Pero esto tiene que ver con la consecuencia de la vida que la gente lleva. La dura servidumbre, muchas veces las mismas personas se la han buscado en ese afán, en aras de la prosperidad económica, en aras de querer conseguir objetivos materiales, de una supuesta mejor sustentabilidad. Pues en ocasiones hay personas que tienen hasta 2 trabajos. y no solo eso, trabaja el esposo y trabaja la esposa, y los hijos crecen pues a los ojos de quién sabe quién, y todo esto trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ser infinitas, pueden ser muchísimas, pero la congoja de espíritu es la consecuencia de eso a final de cuentas. ¿Por qué? Porque ves que todo el esfuerzo de la gente, de las personas que están súper metidas en el trabajo, esforzándose, queriendo ser mejores cada día, con relación a sus trabajos, sus profesiones, etcétera, ven que en casa el resultado está en ceros. O sea, no hay una repercusión porque llegan a casa y todo está peor cada día. Los hijos de repente ya no están en la casa, o ya se fueron, o están en malos pasos, pero esto viene a consecuencia de darse cuenta, y la congoja en el espíritu viene como consecuencia de darse cuenta que todo lo que han hecho no ha servido para nada. Todo el esfuerzo de los israelitas en aquel entonces, que era muchísimo, a final de cuentas no servía para nada. Incluso, de acuerdo a lo que ya había sucedido, les impusieron más cargas. La situación se recrudeció, y entonces eso les desanimó. Eso tiene que ver con la condición natural del hombre. No es porque hayan sido algo desagradecidos o que hayan sido incrédulos. Es natural, en ocasiones es natural que el hombre tiene que reaccionar de acuerdo a las circunstancias naturales a las que está viviendo, sobre todo cuando ha estado el Señor, o ellos han estado alejados del Señor. Pues imagínense ya cuántos años habían pasado. Estamos hablando de más de 400 años. Era mucho tiempo. Así es de que es importante considerar esto, que de alguna manera sí puede ser natural, pero tenemos que sobreponernos en ocasiones. Y si ha sido el curso de tu vida, pues quizás sea el momento en que tengas la necesidad de comenzar a dar un giro, a bajar el acelerador, a tener unas expectativas quizás más simples, más sencillas, para que no te sigas teniendo una servidumbre cada día más pesada, en esta ocasión pues impuesta por ti. En ocasiones la servidumbre pesada pues está establecida por los jefes, ¿no? Por los sistemas, por los gobiernos, en fin. Pero hay veces que el hombre mismo se busca. ¿Y por qué hablo de este tema? Precisamente porque todo esto es justo lo que va a enjuiciar el Señor. El tema de la idolatría tiene que ver con todo aquello que has puesto por encima de Dios. Verso 10 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor: he aquí los hijos de Israel no me escuchan,
¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Continúa argumentando Moisés esto. Entonces el Señor habló a Moisés, y fíjense lo que le dice, es impresionante. Entonces habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y bueno, aquí, si se dan cuenta, como que de repente entra esta genealogía, y como que corta la redacción, ¿no? el tema, pero realmente no, porque es muy importante que entendamos por qué de repente están estas genealogías. El propósito de introducir las genealogías de Aarón y de Moisés fue para demostrar la relación genealógica con el pueblo de Israel que tenían los dos. Y se menciona 4 generaciones específicamente. Fíjense, aquí viene lo importante, lo interesante de este tema. Porque, bueno, se menciona la generación de Leví, de Coat, de Amram y de Moisés. Y esto está conectado con la profecía que Dios le anunció a Moisés, de la que venimos hablando, acerca de la visión que le dio a Abraham respecto al tiempo en que saldrían de Egipto. Acompáñenme a Génesis 15, por favor. Y vamos a leer de los versículos 12 al 16. Previamente, el Señor está a punto de hacer un pacto impresionante con Abraham. Un pacto unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque se quedó dormido Abraham. Abraham cumplió con el mandamiento de ir por los animales, de partirlos por la mitad y separarlos, etc. Pero fíjense, verso 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Está hablando de Egipto. Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Ya te diste cuenta cómo está anunciando. Por esa razón dice desde un principio: a los patriarcas me manifesté como el omnipotente. Y entonces hace esa gran diferencia, porque está hablando de un juicio, de algo que va a suceder en la tierra de Egipto, justo hablando de esta profecía. Del versículo 3, mas a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y el verso aquí, atención al verso 16, y en la 4ª generación volverán acá. Por esa razón aquí en Éxodo 6 se describen las generaciones. No es accidente, no es porque algo está mal en la redacción. Es muy a propósito, porque desde el principio del capítulo 6 estamos viendo el cumplimiento de esta visión que tuvo Abraham. Esta visión profética que Dios le dio a Abraham, se está viendo desde el inicio del capítulo 6. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces la razón de esa genealogía que se introduce en el texto tiene el propósito de exponer el cumplimiento de la profecía que recibió Abraham de parte de Dios. La garantía de que efectivamente Dios estaba a punto de liberar a Israel, y al mismo tiempo el Señor juzgaría a Egipto como lo prometió. Entonces, no es accidente, y si me ayudas a continuar leyendo después del versículo 15 al 25, por favor. ¿No es el 16? No, a 15 al 16. Perdón, 15 al 25. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad,
Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Y los años de vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isar, Coré, Nefer y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Esas son las familias de los coreitas. Y Eliezer, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Okay. Así es de que, y dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Señor dijo: sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Te das cuenta que tiene que ver con la genealogía de estos dos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, confirma una vez más. Entonces, ahora bien, fíjense bien, aquí vamos a ver una diferencia en los versículos 26 y 27, en la redacción. La razón por la que se escribe de forma diferente en el orden que se menciona a Moisés y Aarón en los versículos 26 y 27 de Éxodo, de este capítulo, es porque Aarón fue mayor que Moisés por 3 años. Por eso se menciona primero a Aarón en el versículo 26, pero en el versículo 27 cambia el orden, si te das cuenta, y esto es una señal de que Moisés tomaría precedencia sobre su hermano por causa de haber sido escogido como redentor de Israel, designado de forma divina. Entonces, por eso si tú lees así, si eres observador, te vas a dar cuenta que está invertido en el versículo 27 de cómo se mencionó en un principio, pero tiene que ver con eso. Verso 28, cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces, verso 28, no más, cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy Yud-Hei Vav-Hei, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? E insiste Moisés, ya van como 4 veces que dice esto. Y el Señor le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Esto está impresionante. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto ya se lo había mencionado el Señor. Algo parecido le dijo en el capítulo, cuando vimos en el capítulo 4, versículo 16. Dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano la vara. Pero bueno, es algo similar, pero en este caso se está refiriendo en relación a Faraón, ya no al pueblo, porque primero era porque el pueblo no le iba a creer, pero aquí ya está hablando de Faraón. Esto significa que Moisés sería constituido como un Dios para Faraón. Y Aarón es llamado el profeta de Moisés. ¿Qué es lo que hace un profeta? El profeta lo que hace es anunciar la palabra de Dios. Entonces Aarón sería quien anunciaría
al faraón la revelación dada a Moisés. Lo que significa que Moisés, al ser constituido por Dios para faraón, se le prometió autoridad y poder divinos sobre el faraón. Imagínate, ¿qué te recuerda esto? Si Moisés es una sombra profética, podemos ver entonces en cierto sentido una analogía relacionada con Yeshua. ¿Por qué? Vamos a Filipenses 2, 6 y 7. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Yeshua, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De manera que aquí vemos una analogía en Moisés. Pero Dios está estableciendo esta analogía, pero esa analogía llega hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque Moisés no era divino. Moisés era un hombre común y corriente. Pero, y obviamente con todas sus deficiencias, ¿no? Pero en este caso, para el propósito enviado, iba a fungir con poderes divinos. Y lo vemos a través de las plagas, cómo es que Moisés efectivamente fue como un dios para Faraón. Llega un momento en que Faraón incluso le pide que ore por él. Entonces, es muy interesante ver cómo aquí vemos otra analogía relacionada con Yeshua. Y verso 2 dice, del capítulo 7, tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí vemos la palabra, dice endurecer. La palabra endureceré en el hebreo es la palabra kasha. Aquí, la palabra aquí que se utiliza es la palabra kasha, que significa difícil, con la implicación de ser denso o pesado. Dios endureció el corazón de Faraón en virtud de que él estaba destinado para perdición. Y por lo tanto Dios manifestaría su grandeza y su gloria y su poder destruyéndolo con sus maravillas, para testimonio de la terquedad del hombre, de cómo puede ser juzgada y castigada la necedad del hombre cuando insiste en no cambiar la condición de su corazón. Por eso habla del corazón de Faraón. Es muy importante entenderlo en ese sentido, porque es precisamente del corazón de donde salen las cosas buenas o las cosas malas. Verso 4, y Faraón no os oirá. Una vez más le está advirtiendo, no te van a oír, no te va a oír. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Entonces, a pesar del temor y de la inseguridad de Moisés, Dios confirmó sus maravillas sobre Faraón y sobre Egipto. Acompáñame a Jeremías, capítulo 1. Y vamos a ver algo similar con el profeta. ¿Qué fue lo que sucedió con el profeta? ¿Cómo fue que habló con Dios? Fíjense, desde del versículo 4 al 6. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. ¿Te estás dando cuenta que está hablando igual que Moisés? Y me dijo el Señor,
No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Wow. Aquí estamos viendo el concepto de omnipotente de El Shaddai, de acuerdo al concepto original. Entonces te das cuenta, por un lado, aquí nos damos cuenta cómo es que la actitud de Jeremías fue similar en un momento dado a la condición de Moisés, a la actitud que tuvo. Y estamos hablando de siervos que el Señor escoge. ¿Y cuál es? ¿Qué principio vemos aquí? Similar. No hay perfectos. Dios no escoge a ningún perfecto. Dios no puede escoger a ningún perfecto. ¿Cómo podría entonces el siervo hacer o querer hacer por sí mismo, hacerse perfecto? O hacer perfectas las cosas por sí mismo. Hacer X o Y circunstancias, actividades, actuar o, no sé, prepararse. Hay mucha gente que se prepara para dar discursos, para oratoria, para teología, etcétera, ¿no? No, ¿por qué? Porque si tú tienes el llamado divino, es Él quien te va a poner su palabra en tu boca. Y por su palabra es como va a ser todo esto. Todas las características del Señor. Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Impresionante cómo es que el Señor hizo efectivamente de esta manera. ¿Por qué? Y bueno, dicen que dicen que al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque nadie le hacía caso. No, el asunto es que su profecía efectivamente se ha estado cumpliendo. Así es de que no es que el siervo tenga que ver resultados. No se trata de eso. O sea, tú no eres siervo para que tú veas los resultados. Si no lo estás como si tú estuvieras haciendo la obra. No tienes que tener esa expectativa siendo siervo. Jamás. Tú tienes un llamado, habla la palabra de Dios. Trata de ser fiel a la palabra de Dios. Ese es tu trabajo. Los resultados no son cosa tuya. ¿Por qué? Porque no es obra tuya. Los resultados son obras de Él. Y dice verso 8: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Fíjense bien, ¿eh? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Impresionante. La implicación, aquí ¿cuál es la implicación profética? De que los hechiceros de Egipto hayan imitado los poderes dados a Moisés. Pues a través de la culebra se manifestó una maravilla, ¿no? Un milagro. Pero esto tiene que ver también con los últimos tiempos en relación al pueblo de Dios. Porque habrá quienes se manifiesten con señales y milagros. Pero
de parte del maligno. Pues sí, lo advierte la palabra. ¿Cómo? Lo advierte, ¿no? La palabra. Así que en es. los últimos tiempos se va a dar eso. Así es, exactamente. Y es una de las cosas que Yeshua nos advirtió. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y en qué tienes que perseverar? Pues en la palabra. En la palabra. ¿Por qué en la palabra? A fin de que tengas la oportunidad de discernir. Si no estás perseverando en la palabra, si tú te sientas y dices, ya conozco la Biblia, ya no tengo nada que estudiar, no tengo mucho que estudiar, ahora nada más me dedico a compartir, te estás equivocando, tienes que tener mucho cuidado. No está mal que compartas, sí, pero no debes dejar de profundizar en la palabra, jamás. Eso el siervo jamás lo va a terminar, hasta el último día. No puedes tú decir eso por tu propio bien. Tienes que seguir compartiendo, sí, pero jamás debes de continuar profundizando en la palabra del Señor. Porque justo por lo que advirtió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló acerca de la dispensación del conocimiento de Dios a través de los tiempos. Esta dispensación tú no la puedes suspender por voluntad propia porque es en tu perjuicio. Lo que entendiste hace 10 años, hoy lo entiendes de una forma diferente. El mismo pasaje, el mismo capítulo, el mismo versículo. Y con una profundidad mayor. ¿Por qué? Porque los tiempos avanzan, no son los mismos tiempos de antes. No importa la estancia de tiempo que tengas en este mundo, tú tienes que continuar perseverando en la palabra del Señor. No puedes estancarte por beneficio propio tuyo. Si tú hablas la palabra, si tú compartes la palabra de Dios, jamás te sientes, jamás digas, pues ya simplemente con que habla mi Biblia ya puedo dar un estudio. O sea, está bien, sí, eso no lo puede negar nadie. Quizás sí lo des, pero eso no significa que tú dejes de estudiar, que tú dejes de profundizar, porque te alejas de la palabra, te empiezas a secar. Y entonces, quien hace la obra, simple y sencillamente ya no tiene el agua en ti. Esto es importante poder entender. La dinámica en cómo es que Dios trabaja con sus siervos es constante, no se interrumpe. Así es de que las manifestaciones milagrosas han continuado dándose entre el pueblo. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos, porque en el pasaje vemos claramente que hay dos bandos, ¿ok? Aquí hay dos bandos. Unos, en el caso de Moisés y Aarón, que hacen señales impresionantes, y en otro, pues en el caso de los hechiceros de Faraón, que también hacen las mismas señales. Esto a nosotros nos debe de poner los focos rojos, nos debe de encender los focos rojos como alarma. Tengamos cuidado. Hoy en día también hay hechiceros, literalmente hablando, no en un aspecto simbólico, no, literalmente hoy en día hay hechiceros, por supuesto que sí, gente entregada al maligno, gente consagrada a Satanás. Eso ustedes lo saben, eso no es ningún cuento chino. Por supuesto que hay gente que está entregada en su vida al mal y continúa trabajando, ¿sí? Y continúan maravillando a muchos, ¿sí? Y la hechicería se encuentra entonces muy ligada al tema de la idolatría. Y vamos a ver que hay actitudes en las personas que para Dios son sinónimos de hechicería y rebelión. Actitudes que llevan a las personas a idolatrar. Así que lo interesante es saber qué es lo que idolatran. Poder determinar, tener la oportunidad de discernir,
tener la oportunidad y la sensibilidad espiritual de poder discernir que no vayamos a estar en esta circunstancia, porque podríamos estar en esta circunstancia sin darnos cuenta. Porque al final, de la misma manera, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a hacer lo mismo que hizo en Egipto. Va a juzgar, va a emitir juicio en contra de la idolatría. Bien, verso 12. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. A final de cuentas, las maravillas del Señor siempre prevalecerán. Y vamos a darnos cuenta que estas maravillas, estos milagros, esas señales milagrosas, los hechiceros comienzan a hacerlas de igual forma, pero llega un punto en el que ya no pueden. Ya no pudieron los mismos hechiceros. Verso 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no deja ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Señor, el Dios de los Hebreos, el Señor, el Dios de los Hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se volverá en sangre. Se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra, los depósitos. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ya te diste cuenta, una vez más, hicieron lo mismo. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo echó y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Vemos cómo es que lo que también ayudaba a que el corazón de Faraón se endureciera, pues fue precisamente lo que estaban haciendo los hechiceros. Les voy a compartir unas imágenes para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Verso 23 dice: y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención, dio atención tampoco a esto. Así es de que, bueno, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Por qué esta plaga? Fíjense, les voy a compartir la imagen del dios Khnum. Khnum. K-J-U-N. Voy a compartir esta imagen. Perdón, no era esta. Me equivoqué.
No era esta. Primero la otra. Me dicen si la pueden ver por ahí. ¿Ya? Todavía no sale. Sí, ya está. Ok, ya la estoy viendo yo ahí en Facebook. Ya. Bien. Este es el dios Khnum, que era considerado el creador del huevo primordial de donde surgió la luz solar. Es parte de la mitología egipcia. Al inicio de los tiempos que dio la vida al mundo, Dios se le consideraba el dios alfarero. Fíjense, aquí vemos una blasfemia relacionada con el tema del cómo se le consideraba a este dios. Dios alfarero que modelaba con el lodo del Nilo a las personas, las creaba supuestamente. Y era considerado dios de la fertilidad. También era guardián de las aguas del inframundo y custodio de las fuentes del Nilo. Según la tradición, Khnum creaba a los hombres con su torno de alfarero. ¿Ya te diste cuenta? Aquí literalmente es una blasfemia, porque se le consideraba que creaba a los hombres. Dice, pero rompió su rueda cansado de hacerla girar y colocó en cada mujer una parte de ella. Desde entonces pudieron reproducirse sin su intervención. Pero bueno, a este Dios se le consideraba creador del hombre. Aquí podemos ver que Dios estaba cumpliendo su promesa de emitir juicio sobre Egipto. Sin embargo, veremos en el curso de las plagas que el Señor decretó juicio en contra de los dioses de Egipto como una muestra de la soberanía de Dios por sobre todos esos dioses falsos del mundo. Y por otra parte, el juicio de Dios fue sobre la blasfemia que representaba el dios egipcio y sobre lo que cada ídolo representa, que era la razón por la que se le idolatraba. O sea, el motivo de la idolatría. Como en el caso de Khnum, que se le consideraba el creador del hombre. Eso es una idolatría que en un momento dado viene a ser enjuiciado. Es decir, ¿por qué el río del Nilo? Porque el río del Nilo se le adoraba de esa manera. Y lo que está haciendo juicio, lo que está enjuiciando el Señor es la actitud, la conducta, lo que hay en las personas. Voy a compartir otra imagen. Ok, bien. Esta otra imagen es otra deidad que fue confrontada por el Señor y se le conocía como el dios Hapi, que se le consideraba el padre de los dioses, el vivificador, generador de la fecundidad y fertilidad de la mitología egipcia. Y bueno, entonces vemos nosotros las imágenes que se adoraban en Egipto, como
tiempo después, ¿qué es lo que sucede con otras religiones? Que también comienzan a adorar imágenes. Y continúa esta actitud. Entonces, ¿qué es lo que realmente prevalece como pecado? Lo que prevalece como pecado es la actitud de las personas. Lo que sentencia a Dios a través de cada una de estas placas que vamos a ver es la actitud del hombre por sobre el creador de todas las cosas, que es el Señor. Eso es justo lo que ¿y con qué propósito? Decreta juicio y de alguna manera termina con toda esta idolatría en Egipto, como una enseñanza muy didáctica para que nosotros entendamos que lo que Dios enjuicia es la actitud del hombre. Precisamente vemos como premisa mayor de esta actitud la actitud de Faraón, el corazón endurecido, porque empezando por él a sí mismo, el mismo Faraón se consideraba un dios. Entonces, en él comienza justo el juicio, la actitud que castiga a Dios, el corazón duro. Pero por otro lado también que la actitud de comenzar a considerar cualquier otra cosa que tú te imaginas o venga a tu mente o vivas como más importante que Dios mismo. Vamos a ver que cada una de estas plagas que va a enjuiciar el Señor, que va a enviar el Señor, tiene como propósito demostrar una actitud específica que Dios va a enjuiciar en el hombre y que continúa a través de los tiempos. Entonces, una de las cosas que hemos hablado en los estudios anteriores, sobre todo en los evangelios, es precisamente la actitud religiosa que te lleva a eso. La actitud religiosa te lleva a ponerte una venda en los ojos y no darte cuenta o no discernir espiritualmente lo que tiene que edificarte a tu espíritu. Y que lo que hace la gente es simplemente seguir reglas, seguir instrucciones sin analizar, sin discernir, sin ir a la palabra. Cuando la persona hace eso sin tocar su Biblia, sin considerar por sí mismo, sin discernir por sí mismo lo que está sucediendo, entonces lo que sucede es que la persona está idolatrando, está yéndose a la idolatría, está cayendo en el mismo problema, en el mismo error en que se encontraban todos los egipcios. Es justo con ese propósito. El propósito de todo esto tremendo que sucedió en Egipto no es una historia, no es un cuento, es toda una enseñanza importantísima que deja precedente para todas las generaciones hasta hoy en día. Si tú no lo entiendes de esta manera, te estás perdiendo de lo más importante que contiene todos estos pasajes, todos estos capítulos. Y esto todo es previo a la liberación. Entonces no sirve de nada que tú en un momento dado festejes Pesaj, que festejes todas las fiestas, si al final de cuentas no has salido de la religión, no has salido de la actitud religiosa, de simplemente que te digan, tienes que hacer esto y esto y esto, y tú vas y lo haces, y de repente pasan los años, 5 años, 10 años, y de repente te das cuenta que todo lo que habías hecho no está en la escritura, simplemente lo haces porque te lo dijeron. Todo ese tiempo estuviste en una actitud religiosa que va ligada totalmente a la idolatría. ¿Por qué? Porque pusiste por encima de la palabra de Dios todo lo que te dijeron. Por eso es importantísimo que consideremos entonces convertirnos en estudiantes,
en discípulos de Jesucristo. Y dejemos los dichosos movimientos, por muy nuevos que sean, que a final de cuentas comienzan a establecerse reglas, comienzan a establecerse paradigmas, estructuras, y terminan siendo otra religión más. No te etiquetes con ningún movimiento, no te sirve para nada, de verdad, te lo decimos por experiencia, ¿verdad? Nosotros ya pasamos por eso y a final de cuentas no te sirve. Es más, todo eso, todas las etiquetas que te puedas imaginar, te estorban para poder compartir la palabra de Dios de manera libre, tranquila, sin ningún tipo de compromiso. Y no te adhieras a reglas, a dogmas que continúan siendo establecidos por los hombres. Eso se supone que ya debiste haber salido de eso. Y bien, entonces si Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después que el Señor hirió el río. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, papito, por manifestarte en poder, Señor, porque ver tu poder, tu gloria nos hace temer, Señor, delante de ti. Mi Dios, ayúdanos a salir de este Egipto, Padre, en el que vivimos. Sabemos que también vendrán plagas, vendrán pruebas, Señor, pero solamente tomados de tu mano y estando en tu palabra podremos salir, Señor, podremos ser fortalecidos en nuestra fe. Líbranos, Señor, de las falsas doctrinas, de personas que se dedican a manipular, a engañar, mi Dios, al pueblo. Te pido que tú despiertes a este pueblo, Señor, que envíes a tu espíritu y que lo despiertes para que se prepare. Que este tiempo, Señor, en que estamos como aquel tiempo en que los israelitas estaban clamando, Señor, estamos iguales, Padre eterno, clamando delante de ti por salir de este Egipto, Padre eterno. Pero ayúdanos a fortalecernos a través de tu bendita palabra, Señor, que es lo único que nos va a dar la capacidad de discernir, porque tú dices en tu palabra que en los últimos tiempos mucha gente, aún los escogidos, van a ser engañados, y ese engaño va a ser tan sutil, Señor, que no lo van a detectar si no estamos bien tomados de tu mano y de tu palabra. Ayúdanos, Padre, despierta a tu pueblo, Señor, te necesitamos. Gracias te damos por manifestar tu poder en el tiempo antiguo, porque todas esas cosas nos quedan como testimonio y como aprendizaje para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos, Padre. Y te bendecimos, mi Dios, por todo tu poder, por tu creación, por todas las cosas que nos permites ver. Cada día, Señor, pones el sol, pones la luna, pones las estrellas para nosotros, Señor. Gracias porque nos has cuidado, nos has protegido en este tiempo. Mi Dios, protege a tu pueblo Israel. Trae la paz a Jerusalén, Señor. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.